realmente este tema de la incertidumbre y la certeza nació producto de la experiencia laboral que he tenido. Eh, la experiencia laboral en banca y en servicio a mí me llevó a entender dos cosas y luego al final les voy a compartir el por qué realmente me hace mucho sentido esto de la incertidumbre a la certeza, pero me llevó a mí a combinar dos cosas, entender de que los cambios son rápidos y que si no estamos preparados para los cambios, podemos ser golpeados, sacudidos e inclusive retirados del espacio y del mercado. Entonces, de allí sale y de allí nace el concepto de la incertidumbre a la certeza. Vivimos en tiempos que son inciertos, vivimos en tiempos que son rápidos, vivimos en tiempos que son volátiles. Yo quisiera pedirte que por favor te ubiques en la imagen que está en la pantalla en este momento. Allí tú vas a ver un rápido y vas a ver un avance. Este río y este recorrido tiene algunas fases que son muy similares a la vida profesional y a la vida personal. Primero, tiene una característica. No es en línea recta. Así es la vida. No todas las decisiones y todas las acciones que tenemos, que tomamos, son rectas. Siempre tenemos que ir haciendo quiebres. Y para poder hacer quiebres necesitamos tener la habilidad de poder saber dónde frenar y dónde virar. Adicionalmente, el recorrido está lleno de piedras, piedras que se visibilizan y hay otras que no se visibilizan, pero que dificultan ese recorrido. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en el año 2024, nos encontramos con ambientes laborales, estudiantiles, familiares, como el que estamos viendo en la pantalla. No son rectos, tienen algunas situaciones que podrían generar un obstáculo o un daño y yo debo aprender y desarrollar la habilidad de avanzar y de sortear aquellas situaciones que se me presentan. Entonces, de la incertidumbre a la certeza. ¿Cómo llego del punto A al punto B? Esa es la pregunta cierta. En este momento no sé nada, estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. ¿Cómo hago el recorrido? Que es lo que vamos a compartir en esta mañana. Pero antes de nada, quisiera yo preguntarte cómo llegas. Y quiero pedirles, por favor, que me ayuden escribiendo en el chat. Usted puede llegar como navegador. ¿Qué significa? Que usted tal vez ya tiene una cierta experiencia y bueno, ya puede dirigir un equipo en este momento en el tema de la gestión de calidad. Tal vez usted está llegando como un remero, como alguien que es parte de un equipo y una organización y que está impulsando con sus fuerzas para que esa organización avance y cumpla sus objetivos. Tal vez estás llegando como un innovador en tu lugar. De estudio, en tu lugar de trabajo o dentro de tu entorno, no se habla de gestión de calidad. Y eso no, y quisiste aprender para incorporar las prácticas. Tal vez estás llegando como alguien visionario, alguien que piensa que dentro de un proceso de aprendizaje hay una oportunidad de mejora para mi vida personal y profesional, pero muchas veces nosotros llegamos llevados por las aguas. Como mencionaba hace un momento, las aguas llegan y cuando no estamos preparados, nos arrastran de un lugar a otro, nos golpean, nos sacuden, nos retroceden y cuando nos levantamos hemos perdido totalmente el horizonte. Tal vez estoy viviendo tiempos de confusión o de turbulencia donde necesito decidir y definir algunas cosas que en este momento no están muy claras. Y yo quiero que rápidamente, por favor, me comentes en el chat, puedes escribir en el chat, ¿cómo te identificas? ¿Estás llegando en esta mañana como un navegador? ¿Estás llegando como un remero? ¿Estás llegando como alguien que está dispuesto a innovar sus espacios? Como alguien que no sabe nada de calidad, pero tiene la visión de que este concepto te permite a ti visualizar una oportunidad de mejora. Tal vez estás golpeado por todas las situaciones que has vivido últimamente o tal vez estás viviendo en turbulencia. Aquí ya leemos un comentario, nos dice que está llegando como innovador. Qué importante es que en todas nuestras prácticas innovemos y allí se complementa con el tema de la mejora continua. Quisiera conversarte un poco sobre las cifras y por qué es relevante hablar de la gestión de calidad. En Latinoamérica, Latinoamérica tiene el 25% de las empresas certificadas con ISO 9001 a nivel mundial. ¿Qué es ISO 9001? ISO 9001 es el estándar que maneja el mundo, que se maneja globalmente para
confirmar, para certificar que una empresa tiene unos requisitos, cumple con unos requisitos que le permiten ser reconocida en el mercado como una empresa que tiene y gestiona un sistema de calidad que busca un solo objetivo: satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente conforme las ofertas. Porque yo te pregunto a ti, si tú vas a un concesionario a comprar un carro rojo y tú haces el trámite para comprar un carro rojo, pero el día que te van a entregar no te entregan un carro rojo, sino te dan las llaves de un carro verde, te pregunto, ¿te dieron un carro, sí o no? Sí, te dieron un vehículo, ¿ok? ¿Te dieron un vehículo funcional? Te dieron un vehículo funcional, pero te dieron un vehículo del color que tú habías comprado y habías gestionado. No te dieron un vehículo del color que habías comprado y gestionado. Y por ese detalle, que suena a detalle, pero es parte de la oferta que yo hago al cliente, muchas veces se rompen espacios de venta, se rompen espacios y oportunidades de poder seguir sirviendo al cliente. Aquí muy importante entender entonces cuál es la relevancia de esta normativa. El 80% de las empresas con ISO 9001, es decir, que tienen esta certificación, registran un alto nivel de satisfacción del cliente. Las empresas que manejan un sistema de calidad no te dicen el cliente es lo más importante. Te dicen que el cliente te da los requisitos a ti para poder cumplir su necesidad. Pablo nos está escribiendo y nos dice que él está visionario, que llega aquí como visionario. Perfecto. No está en esta área laboral, pero quiere aprender. Eso es visión. Eso es visión. Es anticiparte a la oportunidad, es promover la oportunidad a través de la preparación. Y felicito precisamente esa oportunidad y esa opción que estás tomando, Pablo. Mencionaba también que el 60% de las pymes que tienen 9000 ISO 9001 experimentan una reducción en los costos operativos. Las empresas en este tiempo ya no ganan solamente porque vendes más. Mucho tiempo atrás, si tú te proyectas 10 años atrás, 15 años atrás, tal vez algunos inclusive no estaban todavía en un tema de muy inmersos en la actividad laboral, pero si te proyectas unos 10 años atrás, ¿qué es lo que te decían? Vende, vende, vende y vende. Pero ahora resulta que donde una empresa vendía vehículos, ahora hay 10 empresas que venden vehículos y cada una te oferta de una forma diferente. Entonces, la forma, la manera, el recurso, el método para hacerte eficiente ya no es solamente vender más, sino también el poder reducir tus costos operativos. Es decir, cuando tú gestionas la calidad, cuando tú gestionas los detalles de tu producción y de tus procesos, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener, número uno, que el cliente esté feliz. Es decir, que cada vez que el cliente termine una negociación contigo, va a poner una calificación 5 estrellas. Va a poner una calificación eh, óptimo servicio. Y también tú, puertas adentro, estás trabajando para reducir tus costos operativos. Las empresas que generan o que trabajan con y que tienen una certificación de ISO 9001 generan 10% más de empleo que las empresas que no lo están. Es decir, estas empresas se expanden y generan una mayor empleabilidad. Y las empresas certificadas con ISO 9001 exportan más del 25% de los que no están. De hecho, cuando vas a exportar, una de las certificaciones que te suelen pedir y de las certificaciones bases es la ISO 9001. Así que estas cifras nos revelan la importancia del por qué entender sobre calidad, del por qué salir de esa incertidumbre, de ese enredo que muy técnicamente nos ha sido presentado, por empezar a entender el camino y la ruta a la certeza, a la claridad, hacia el camino que cada uno puede y debe decidir tomar. Yo te había comentado algo, mi acercamiento hacia este concepto de la calidad se fortaleció en los tiempos de COVID-2019. En el año 2019 y 2020 empezó a utilizarse un acrónimo, una terminología que reflejaba el entorno que estábamos viviendo o las características del entorno. En ese tiempo se estaba viviendo un entorno VUCA. Actualmente, el entorno, como en poco tiempo, miren, 5 años, ha cambiado tanto que actualmente estamos migrando a un entorno BANI, que tiene otras características. Pero, sin embargo, la mayor característica presente en los negocios, en las vidas, en las relaciones,
son los conceptos regidos por el entorno VUCA. Y el entorno VUCA nos habla de algunas cosas. Primero, que estamos viviendo tiempos volátiles. No sé si te ha pasado que hoy día es de una forma y mañana lo que estabas haciendo es de otra forma diferente. Los cambios son rápidos. La tecnología avanza. Hace un par de años atrás no hablabas de la interacción con la IA como lo estamos haciendo ahora. Ahora todo es una interacción con la IA. Y si no aprendemos a interactuar con la IA, tal vez nos estamos quedando fuera porque el sistema, el mundo, los negocios son súper volátiles. Hoy se necesita algo y mañana se necesita otra cosa. Son complejos. Es decir, cada vez es más complicado estructurar un negocio. Cada vez es más complicado entender la necesidad de un cliente. Cada vez es más complicado porque existen muchos factores que inciden en la sencillez, en la simpleza. Hay corrientes que son diferentes a Buca, que inclusive buscan lo sencillo, lo minimalista, lo básico. Más sin embargo, lo general del concepto, lo general del entorno, se mueve de esta manera. El entorno también es incierto. Es decir, tú no puedes prever cosas. Hoy las prevés y mañana cambió el entorno y tienes que volver a actualizar. Y también el entorno es ambiguo. Y tú estás constantemente en un estado de desconocimiento. No siempre la causa y el efecto van a hacerte claro por todos los movimientos que se dan, pero es el entorno en el que estamos viviendo y es una realidad. Es como estar subido en un barco y saber que viene una tormenta y no te puedes bajar del barco para librarte de la tormenta, porque estás dentro del barco y estás dentro del lugar más seguro para soportar esa tormenta. Entonces, estamos viendo en ese aspecto, en ese espacio que cada uno de nosotros puede haberlo visto. Aspecto volátil, estamos en situaciones inciertas, complejas y muy ambiguas. Todo esto afecta a la persona, todo esto afecta al sistema de negocio, todo esto afecta lo que nosotros podemos hacer. Y esto nos lleva a entender algo. Eh, Cuando nosotros tenemos varias cosas que no se pueden controlar, llegamos a un punto de caos, llegamos a un punto de desorden. Y hasta hace poco tiempo para mí el caos era lo peor que podía existir. Sin embargo, empecé a entender que pequeñas acciones promueven grandes cambios y que a pesar de que todo esté desordenado en este momento, todos los sistemas, y estos son leyes físicas y de la naturaleza, todos los sistemas tienden a ordenarse. Y uno de los ejemplos tiene que ver con lo que sucedió en Galápagos. No sé si tienes claro el tema de la teoría de la evolución, cómo los animales que llegaron a ese lugar o cómo los animales que estaban en ese lugar fueron adaptándose a las condiciones de vida para poder subsistir. Es decir, partieron de una situación compleja, vivieron un proceso de adaptación y actualmente las especies han sido preservadas. Eso es el caos y esos son los sistemas caóticos. El caos es el desorden, pero todos los elementos desordenados del caos, cuando empiezan a interactuar entre sí, empiezan a organizarse, se conectan y empiezan a dar soluciones y empiezan a promover cambios. Es decir, que cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, no debemos pensar que todo está perdido. Más bien al contrario, las situaciones complejas son el inicio de muchas oportunidades. Y yo quisiera que tú grabes esa palabra. Es más, la voy a escribir en el chat, oportunidades. Porque generalmente no vemos oportunidades, generalmente nos enfocamos en las dificultades o en lo complejo o en los desafíos que tenemos que abordar. ¿Qué sucede con las organizaciones cuando estamos sometidos cuando estamos inmersos en un ambiente buca, cuando ese ambiente buca provoca el caos y cada uno de los elementos empiezan a ordenarse? Nosotros empezamos a ver y entender que el caos, que es fomentado por entes externos, empieza a desencadenar en procesos de creatividad. Es decir, no es el fin, es el inicio. Cada uno de nosotros decide cuál es la perspectiva bajo la que aborda la realidad que está viviendo. Y hoy estamos invitando
a través de este espacio a que puedas abordar esos cambios rápidos que tienes que enfrentar, no como una complicación, sino más bien como una oportunidad. Una oportunidad donde tú de manera resiliente, donde tú de manera visionaria tomas herramientas para seguir adaptándote a todas las situaciones que estás viviendo. No estoy diciendo que huyes de ellas, no estoy diciendo que haces que no estén presentes, te adaptas y eso te va a dar una eficiencia. Esto es más o menos para entenderlo, podríamos nosotros visualizar cuando tenemos un tarro de Play-Doh o de plastilina. La plastilina tiene una característica, te permite que tú crees. El material es tan moldeable, es tan trabajable, que se adapta a tus manos, se adapta a la superficie, permite que tú seas eficiente y que tú puedas crear en un entorno que antes no existía. De esa forma, nosotros podemos seguir creando dentro de las organizaciones. Y aquí entramos específicamente a calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad es el grado y las características que tiene un elemento y que cumple con los requisitos. Volviendo al ejemplo del vehículo rojo. Un vehículo, sí. Funcional, sí. Matriculado, sí. Color, no. Entonces, si tomamos todos esos elementos, entendemos que si bien es cierto, se entregó un producto, pero no llegó a satisfacer los requisitos que estaba pidiendo el cliente. Y aquí nos lleva a nosotros a entender de que cada uno de nosotros dentro de las organizaciones sociales o empresariales donde estemos, cada uno cumple una parte. Y esta parte tiene que ver con la mejora de los productos, de los sistemas, de los procesos, para que cada una de estas cosas que nosotros hacemos se articulen como si fuesen engranes de reloj para asegurarse que toda la organización es adecuada, es eficaz, es rentable y está cumpliendo su propósito. Es decir, todo lo que tiene que ver con calidad tiene un solo objetivo: confirmar que la empresa está cumpliendo su propósito de la mejor forma, de la mejor manera y con los mejores resultados y con el mejor impacto en el cliente, en los colaboradores y en el empleado y en todas las partes interesadas. Definitivamente, hablar de calidad en este tiempo es bastante común, pero entender realmente hacia dónde y cuáles son los aspectos que debemos conocer es la parte un poco más importante. Y te cuento que hay muchas dificultades para poder amistarnos con los términos de calidad. La calidad tiene una reputación que la relaciona más con el cumplimiento que con la excelencia. Es decir, te lo voy a explicar de otra manera. La calidad tiene que ver con la cómo está siendo conceptualizada, con la calificación que tú obtienes, más no con el procedimiento que tú aplicas para poder llegar a esa calificación. Claro, pero ahí que Entonces, te interrumpa en esa parte. Yo he visto sí, muchas veces que cuando necesitamos, qué sé yo, las empresas quieren calificarse porque si no, no pueden exportar un producto o no pueden comercializar ciertas cosas, dicen, ¿sabes qué? Que necesitamos hacer la auditoría porque nos van a calificar. Y es en esos 3 meses o esos 2 meses donde la gente corre para tratar de ajustarse a esa calificación, como tú bien dices, ¿no? Y realmente lo que busca esta herramienta es la excelencia, pero lo estamos tomando como un cumplimiento más. Es un check, es un punto más en el checklist que después lo dejamos de lado, solamente es para poder cumplir. exactamente. Y gracias Marco, y esa es una de las eh, características o una de las situaciones con las que tenemos que lidiar cada vez que llegamos a una nueva empresa. ¿Por qué? Porque la calidad está vista o está relacionada a un cumplimiento y no a una cultura de excelencia, es decir, a una constante en el tiempo. Otras de las dificultades que podemos considerar precisamente es que la calidad se la ve como una disciplina técnica y no del modo en que se pueden hacer mejor las cosas. Es decir, es algo técnico, es poco más y como si necesitaras tener conocimientos para hacer una operación de corazón abierto. Pero el concepto de calidad te lleva única y exclusivamente a buscar el modo constante de hacer mejor las cosas todo el tiempo. Ese es el concepto de calidad. Es decir, que si hoy
tú estás implementando un hábito para hacer mejor algo que la forma como la realizabas el día de ayer, entonces ya estás inmerso en el módulo, en el sistema de la calidad, ya estás inmerso en ese proceso de la calidad. No es el nivel del conocimiento técnico, sino más bien el tema el concepto de tener claro de que todo el tiempo debes hacer las cosas de una mejor manera. También otra de las cosas, otra de las dificultades, otra de las barreras que tenemos cuando hablamos de calidad es que el lenguaje y las herramientas hacen que parezca inaccesible. Es como que te entreguen a ti un manual escrito en mandarín. Yo no sé si alguno de los asistentes conozca o maneje o tenga alguna referencia del mandarín. Ahora está siendo un poco más usado el idioma coreano, que no sé cómo se llama, pero el mandarín aún no sigue siendo muy amistoso para muchos. Pero ¿qué tal que te presenten aquí a ti, que te traigan a ti un manual en mandarín? ¿Qué haces? No haces ni entiendes absolutamente nada, a menos de que tenga unos gráficos que puedas intuirlos. Pero el lenguaje y las herramientas que solemos usar, las partes técnicas que manejamos, la gestión de calidad, hacen que parezca muy lejano, muy fuera de mi contexto, muy fuera de mi manejo. Entonces, es muy importante el lenguaje con el que comunico las cosas. ¿El lenguaje me acerca o el lenguaje me aleja? Las palabras y los términos que me utilizo hacen que yo me haga amigo de una nueva disciplina o definitivamente ponen una barrera para que yo no me quiera acercar a ella. Los profesionales de la calidad a menudo carecen de habilidades blancas necesarias para cambiar el paradigma. Y esta es una de las cosas en las que yo he estado trabajando desde el año 2020. Eh, Me he formado y estoy trabajando en la generación, en la elaboración y en el compartir herramientas lúdicas, tarjetas lúdicas, estrategias lúdicas, tableros gamificados de tal manera que se pueda visualizar, observar la gestión de calidad como lo que estamos haciendo ahora, como un viaje desde una parte confusa, tal vez desde una parte oscura, hasta llegar a una parte donde hay la luz, donde hay la señalética, donde hay un camino que está correctamente delimitado para poder seguir. Estas son las dificultades con las que nos enfrentamos en la vida práctica para poder gestionar la calidad. Y son reales porque eh, todo el tiempo en cualquier organización, sea social o sea económica, o donde vayas, vas a encontrar que cuando alguien propone una mejora, salen uno de estas razones para bloquear la mejora. Pero en estos minutos vamos a aprender algunas cosas más. Quisiera hablarte de lo que es un sistema de gestión. Un sistema de gestión son políticas, son procedimientos que necesitas para planificar. Ah, ¿Cuántos han ido a la playa el último año? Por favor, escríbanme en el chat. Los que han ido a la playa, pongan yo, levanten una manito en el chat, por favor, para saber quiénes. Yo, ok, Valeria nos dice que ella, también Marco, yo también he ido a la playa y una de las cosas que tú haces cuando vas a la playa, ¿qué es? Planificar. Planificas cuántos días vas a estar y en función de cuántos días vas a estar y cuántas personas van a ir, cuánto vamos a gastar, dónde vamos a comer, dónde vamos a dormir, cuánto vamos a tener en actividades varias, en los típicos recuerditos que siempre la gente nos pide cuando se van a la playa y no trajiste un llavero, o no trajiste una pulsera o no trajiste algún detalle de la playa. Entonces, un sistema de gestión es eso, es un conjunto de determinaciones que te permiten planificar y ejecutar y poder llegar a un cometido que es la entrega de un producto o servicio. Es decir, que cada vez que yo estoy planificando un viaje, tengo un sistema de gestión, no estructurado, no muy complejo, pero sí tomo elementos de dónde estoy, tengo elementos de dónde quiero llegar, cuál es el camino que voy a recorrer, cuánto voy a invertir y cuál es el resultado final que espero. Y usualmente son esas fotos y esos momentos, esos recuerdos muy felices que quedan grabados en mí. Eso es un sistema de gestión. El poder elaborar ese paso a paso para llevar a un cliente desde lo que necesita hasta lo que él requiere, con la mejor de las experiencias. Y en esto hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque he estado también estudiando el fenómeno Disney.
y algunos casos que presentan, y ellos tienen una consigna, una característica, que la determinación de cada colaborador de Disney, que de paso no son empleados, son integrantes del elenco, no son colaboradores, no les llaman el empleado, el colaborador, el servidor, no, son integrantes del elenco. Que cada integrante del elenco logra hacer es que durante la experiencia que alguien tiene al visitar el parque es arrancar un efecto wow, un efecto de sorpresa. Y sabes que una vez entre los estudios y lo que leía hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. El parque siempre debe estar limpio. Y donde hay niños, no es fácil mantener un lugar limpio, porque el niño corre, el niño se cae, el niño se levanta, el niño lleva el helado, se cae el helado, se cae la piernita del pavo, se cae el sándwich, se le riega el jugo. Y hay mucha gente de los colaboradores, de estas personas del staff, que son los protagonistas de las experiencias encargados de limpiar. Pero en Disney tú nunca ves un tacho de basura lleno. En Disney tú nunca ves un tacho de basura rebosante, a pesar de que la cantidad de gente que hay lo intuiría de que debe ser así. En Disney tú no ves papeles en el piso, tú no ves un helado regado. Y yo leí una historia como una vez un niño tenía su helado, se le cayó el helado y al verle esto, los colaboradores de Disney, los creadores de la experiencia, ¿sabes qué hicieron? Levantaron al niño junto con el padre, le dijeron que no se preocupe, le dieron otro helado para que el niño siga disfrutando y para limpiar lo que había quedado en el piso, llegó una persona con un cubito y con una suerte como de trapeador y limpió y cuando terminó de limpiar con el agua que había limpiado, dibujó el rostro del Mickey Mouse. Ese niño se le abrieron los ojos y él, a pesar de tener menos de 5 años, fue el receptor de un efecto wow que se potenció al padre y a la madre, que generó que ellos tengan el compromiso de volver cada año a ese parque. ¿Cómo estamos trabajando en nuestras interacciones? ¿Estamos generando efecto wow o estamos generando el efecto next, siguiente, que venga otro proveedor porque ya no quiero trabajar contigo? ¿Cómo estamos siendo Pero dentro te de nuestra cuento, relación? David, que aquí Ujú, yo sí he podido ver eso en ciertos locales de comida. He podido ver que, por ejemplo, si me equivoqué yo, se equivocó la cajera al momento de entregar la típica, ¿no? Deme una cola Coca y no me des, o sea, de una marca específica y te dan otra. ujú, Voy y le digo, mire, cámbieme la bebida. Ciertos locales sí te aceptan ya, o sea, generalmente las multinacionales tienen este concepto bien claro, ¿no? Pero hay que ser también críticos en esa parte porque muchas veces también hay ciertos negocios locales que eso nunca lo harían, ¿no? Nunca te cambiarían una bebida, nunca te cambiarían unas papas. Es más, podrían incluso pues portarse de una manera pues totalmente inadecuada. Entonces yo creo que sí hay un tema ahí de expectativas contra lo que puede ser y lo que debería ser. gracias, Marco. Y definitivamente esas expectativas o el resultado de esas expectativas es lo que manejamos a través de ese sistema de gestión. Es decir, cómo vamos gestionando, cómo vamos articulando el requerimiento desde que nos llega hasta que el cliente recibe su producto y termina con su efecto wow o como yo decía, lo he bautizado como el efecto next. Ya no quiero estar contigo, que venga el siguiente proveedor. Y para poder tener esta estandarización, porque como estamos en una sociedad globalizada, se reunió en Ginebra, se reunieron los de varios países y de varios sectores y crearon la ISO 9001-2015, que tiene un estándar o que contiene el estándar de qué es lo que yo debo considerar en cada uno de los aspectos para obtener la calidad. No te dice de qué forma y hay muchas cosas que sí las aplicas y otras que no las aplican, pero por el tamaño de la organización. Pero sí te da el lineamiento general, porque la calidad suele ser subjetiva. Como tú bien citabas, Marco, hace un momento, mucha gente puede decir, oiga, usted me pide una Coca-Cola y yo le pido una Coca-Cola, pero resulta que era una Coca-Cola Light.
no una Coca o una Coca-Cola, no era una Coca-Cola cero, sino una Coca-Cola completa. Entonces, el poder gestionar todo esto, articular todos estos requerimientos, nos lleva a nosotros a entender la importancia del planificar, del ver cómo estamos funcionando puertas adentro, cómo están nuestras operaciones para poder generar beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? La mejora operacional, definitivamente, porque siempre que tienes algo estructurado, algo mapeado, algo registrado, sabes qué hacer, cómo hacer. Por eso hay personas expertas. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo y lo mismo y lo repiten varias veces y van perfeccionándose. O sea, ya no haces las cosas de una forma regular, sino de una forma extraordinaria. También te genera un beneficio de la satisfacción del cliente. Tú sabes y puedes visualizar que el cliente vuelve. Si tú le generas a un cliente, sea cual este sea, en el negocio que este sea, el efecto next, él no va a volver, va a buscar otro proveedor. Pero si tú le generas un efecto wow, le das elementos que permitan diferenciarte de los demás, el cliente va a volver. Esto te va a hacer competitivo. Estamos viviendo en un tiempo donde ya no hay una persona que vende calzados. Hay 100 tiendas que venden calzados en Guayaquil. ¿Qué estás haciendo tú para que te escojan? Tal vez tú te estás formando en este momento dentro de alguna rama específica. ¿Qué estás haciendo tú para que seas seleccionable por la industria? Una de las cosas que estás haciendo es estar en estos espacios. Porque cuando me formo, cuando me preparo, cuando obtengo herramientas, pues definitivamente tengo más oportunidades que cuando estoy en un nivel cero. Gestiono los riesgos. Como mencionábamos hace un momento, estamos en un ambiente buca donde los riesgos son constantes. No puedo taparme los ojos y decir no existe una realidad. Tengo que enfrentarla, tengo que abordarla, tengo que gestionarla. Y la gestión es precisamente escribir el camino de qué es lo que yo haría si me tengo que enfrentar en una situación como tal. Y esto me lleva a una cultura de mejora continua. Esto, como bien lo mencionaste, Marco, no es algo de un día, no es algo de, ok, me vas a certificar, entonces tengo que trabajar. Es algo que debe estar en el ADN de nosotros, mejorar constantemente. De hecho, en la parte emocional, yo también manejo programas y competencias emocionales. Yo hablo de que para poder potenciar o para poder tener un mejor componente de la sociedad, eh, tienes que empezar a recorrer cuál es el inicio. Para poder ser un mejor componente de la sociedad, tienes que ser un buen jefe o un buen líder. Para poder ser un buen jefe o un buen líder, tienes que ser un buen colaborador. Pero para poder llegar a ser un buen colaborador, primero tienes que ser un ser humano consciente, enfocado y responsable. Si no partes de esa materia prima, es imposible querer gestionar un impulso o un impacto en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los principios de la ISO? Los principios de la ISO tienen que ver con el enfoque al cliente, con el liderazgo, con el compromiso de las personas, con el enfoque basado en procesos, la mejora continua, la toma de decisión basada en evidencia y la gestión de la relación, de las relaciones. Si tú no mejoras tu desempeño, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que está sucediendo en este momento en las pymes en Latinoamérica. ¿Sabes cuánto tiempo tiene un emprendimiento de vida en Latinoamérica en este momento? El 90% de los emprendimientos termina fracasando antes de los 2 años. Eso lo dicen las cifras actuales. Pero cuando yo empiezo a entender que desde pequeños momentos, desde pequeños espacios, puedo tener modificaciones, pues definitivamente empiezo a hacer cambios. Y primero tengo que entender el contexto de la organización. Aquí se me movió un poquito porque estoy en una presentación diferente. Hay letras que se me hicieron un poco más grandes. Primero tienes que entender dónde está la organización y cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto que estás viviendo y dónde está ubicada y plantada la organización? Número dos, entender las necesidades y las expectativas. Una cosa es la necesidad. Yo necesito un carro. Otra cosa es la expectativa. Yo necesito un carro color rojo. Puedo cumplir las necesidades, pero si no cumplo las expectativas, me quedé en la línea cero. Establezco el alcance del sistema de gestión de calidad, es decir, yo mismo defino qué es lo que voy a hacer. A ver, voy a hacer el recorrido para ir del punto A al punto B. Y también empiezo a trabajar con los sistemas de gestión de calidad. Pero aquí viene una parte súper importante, y ayer tenía una reunión con una vicerrectora de un instituto y hablábamos precisamente de liderazgo. Queridos asistentes, si el liderazgo no se compromete con lo que estamos haciendo,
es probable de que no tengas éxito. Es importante que nosotros, como profesionales, en cualquier rama que nos encontremos, procuremos siempre involucrar al liderazgo. Si no logramos inspirar al liderazgo a que se embarque en el mismo barco que estamos nosotros, es probable que ese barco falle, fracase. Así que es importante que tú trabajes también, no solamente desde la visión que tienes, sino también desde compartir la visión y entusiasmar al liderazgo para que la adopte. La planificación abordas los riesgos y las oportunidades, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que debo hacer, cuáles son los objetivos y también me lleva a entender los temas de cada paso que debo tener. El soporte son los recursos, es la competencia, es la comunicación, es la información documentada. Todos estos son elementos de la ISO que son parte de lo que te piden para el proceso de la certificación. En la parte de las operaciones, cómo está planificada tu operación, cuáles son los requisitos y cuáles son los requerimientos de los productos y servicios, cómo están diseñados, si tienes algún tipo de patente, cómo controlas los servicios. Hay algunas empresas de venta de ropa, creo que Pinto es una de ellas, perdón por mencionar la marca, pero debí mencionarla para ejemplificar una empresa que tiene sistemas de calidad. Cuando te revisan las camisas previo a la venta, te le ponen un sello de control de calidad con un número. Yo me puse a investigar qué significaba eso. Significa que la persona que tiene ese número hizo el control de la calidad. Y si mañana yo detecto que la camisa está incorrecta, que tiene alguna falla, yo puedo ir y reclamar con ese control de calidad que fue hecho para que se verifique qué sucedió. No, y aquí algo muy importante, no hay que culpar a las personas que son las que articulan el proceso. Siempre la mejora continua va enfocado al proceso. ¿Qué falla en el proceso? Puede que la persona no tenga la inducción suficiente o puede que la persona haya doblado turnos y como dobló turnos estuvo tan cansada que no pudo determinar hacer bien su trabajo. Entonces, siempre la operación va gestionada y enfocada al proceso y obviamente a lo que tiene que ver con la evaluación y el desempeño. Todo lo que hacemos debe ser evaluado, debe ser medido, debe ser analizado, debe ser controlado, porque si no, realmente estamos manejándonos en un barco donde no sabemos hacia dónde vamos ni qué es lo que queremos llevar. Otro de los componentes de este espacio de la calidad, de este espacio de la ISO, es la mejora continua. Es decir, como cuando andas en bicicleta. Te subes en bicicleta, das un pedal y eso inmediatamente te lleva al otro. Y luego uno más y luego uno más. Eso es una mejora continua. Es decir, no hacer algo por una fecha o por un requerimiento específico, sino tener dentro de nuestra conciencia la claridad de que todos los días nosotros podemos ser mejores y hacer mejores cosas. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, o cuáles son los lineamientos, o qué gano yo al tener un sistema de calidad, al incorporar un sistema de calidad dentro de mi vida, dentro de mi organización. Primero, que establezco objetivos claros, determino qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, que tengo un proceso de control para saber, oye, sí, yo quiero hacer esto, auditorías que pueden ser revisiones que tú mismo hagas y cuáles son los análisis. Justo mientras venía para acá, venía conversando con una amiga y ella tiene un emprendimiento y hablábamos y ella me decía, estoy atrasada en fechas o estoy atrasada en lo que quiero hacer. Y yo empecé a hacer preguntas. Y ella me decía, estoy atrasada porque no veo aún resultados. Y yo preguntaba, ¿y tú tienes fechas? ¿Tienes algún cronograma con fechas, acciones definidas? Me decía, no. Pero ¿y entonces cómo esperas tener resultados? Me dice, no, es que estoy gestionando y haciendo algunas cosas. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Cada cosa que tú hagas, que tú necesites, debes empezar a poner fechas. Establece qué quieres, qué necesitas lograr, establece una fecha, establece el camino y periódicamente, cada mes, cada 2 o 3 meses, revisa cómo vas para poder saber si sigues enrumbando o no sigues enrumbando. Entonces, la próxima semana tengo una sesión con ella para empezar a ese proceso de planificación, porque vamos a trabajar en la planificación estratégica del arranque de su negocio. Y paréntesis, es una persona súper dinámica, muy comprometida con lo que hace.
pero no está siendo efectiva porque no tiene un sistema para gestionarse, para manejar su operación. No tiene un sistema donde puede visualizar sus objetivos, las fechas, las acciones y esos checks de control. Y cuando hablo de sistemas, no estoy diciendo un sistema informático. Estoy diciendo, no tiene un pizarrón, no tiene una hoja en Excel que le permita visualizar lo que quiere lograr de forma objetiva, de forma medible, de forma alcanzable, de forma razonable y de forma cuantificable. Pero es así como muchos de los emprendimientos que están llegando a nuestro alrededor podrían fallar. Precisamente porque no conozco el mercado, no porque no entiendo al cliente, sino porque no entiendo o no he diseñado ese sistema que me permite gestionar mis operaciones, saber qué voy a hacer y de qué manera voy a atender al cliente, saber de qué manera el cliente va a recibir su producto, va a recibir su servicio. Y una amiga me dijo algo muy cierto, que todo lo que hacemos en esta vida tiene que ver con ventas. Es decir, en todo momento estamos proyectando nuestra imagen, estamos proyectando nuestros servicios, estamos haciendo visible al mercado lo que hacemos y lo que somos. Y esto nos lleva a algunas lecciones. Número uno, como mencioné hace un momento, la alta gerencia debe estar comprometida. Si tú no comprometes a la alta gerencia en tus procesos, lastimosamente no vamos a poder avanzar. Debes tener un enfoque de mejora continua, trabajar, mejorar constantemente. Este, debes tener las adaptaciones a las necesidades del mercado. Eso es lo que nos lleva a nosotros a entender, a entender cuáles son las lecciones que puedo aprender cuando uso, cuando diseño, cuando implemento un sistema de gestión de calidad. Y vuelvo y repito, un sistema de gestión de calidad no significa complicaciones, sino más bien la visualización y el registro escrito de cómo voy a ofrecer mis servicios y de cómo voy a vivir cada uno de mis aspectos. Y esto me lleva a un punto que tiene que ver con la sostenibilidad empresarial. Está muy vigente en este tiempo, en este momento, que todo lo que hacemos tiene que ser sostenible en el tiempo. Pero ¿cómo lo hace sostenible? ¿Cómo lo hace sostenible si la mayoría de los emprendimientos en 2 años desaparecen? Lo hace sostenible cuando de una manera empiezas a incorporar estos elementos de los sistemas de gestión de calidad, del sistema de gestión de manejo de los entregables de tus productos, de tus servicios y de cómo manejas tus operaciones. Cuando tú los tienes claros, cuando tú los tienes escritos, cuando los tienes registrados, puede ser sostenible y sustentable en el tiempo. Como veíamos en las estadísticas que leímos al principio, el 90% de las empresas que tienen un sistema de gestión de calidad y que tienen una certificación han mejorado sus prácticas y se sostienen en el tiempo. Esto nos lleva a nosotros a entender que debemos siempre ir enfocados a eso. La mejora continua nos lleva a eso, a ser sostenibles y ser sustentables en los espacios que tenemos. Y para cerrar, quisiera comentarte cuáles son los beneficios de poder implementar y poder manejar un sistema dentro de una empresa. Primero, optimizas recursos, materiales y energía. Ya tú no te desgastas pensando cómo vas a hacer algo cuando ya esté escrito lo que debes hacer y de la forma que debes hacer. Reduces desperdicios y costos porque como estás en un proceso de constante mejora, empiezas a determinar cuánto necesitas específicamente y eso hace que tú seas más óptimo. Te alineas con las regulaciones ambientales, sociales, mejoras tu imagen como empresa y los clientes aumentan su confianza y su lealtad en ti. Nuestro viaje de la incertidumbre a la certeza lleva algunos pasos y estamos llegando prácticamente al paso final, pero a lo largo de este camino hemos recorrido o hemos podido conocer y identificar algunos puntos y aspectos que debemos incorporarlos en nuestra vida personal y también en nuestra vida empresarial para poder gestionar resultados máximos y conseguir lo que todo el mundo busca. Un efecto wow que probablemente tú lo vas a bautizar de una forma diferente cuando lo tengas ya manejado, pero también gestionar el, la gratitud,
el reconocimiento de tu cliente y que él vuelva nuevamente a pedir tus servicios. El mundo es una rueda que gira, gira y gira. Y en la medida de que gira y que pasa el tiempo, su girar es mucho más rápido. Nosotros debemos tomar medidas para, no para escondernos de una realidad que no vamos a poder cambiar, pero sí podemos tomar medidas para nosotros poder ser parte de esos procesos de cambio, de esos registros de cambios que te permiten a ti potencializarte y que te permiten a ti visualizar cuál es tu aporte para que la sociedad sea mejor. La sociedad va a ser mejor cuando tenga mejores empresas. Las empresas van a mejorar cuando tengan mejores jefes. Los jefes van a mejorar cuando tengan mejores equipos. Los equipos van a mejorar cuando las personas nos comprometamos con el cambio, con la mejora continua personal. Con esto, doy por cerrado este espacio que Certifícate Ahora ha aperturado para poder hablar de este elemento, de este componente tan importante dentro de nuestro quehacer diario.